Buenos días, familia MCI Ciudad Bolívar. Estamos tan felices, tan bendecidos de que tú estés hoy conectado en esta reunión. Sabemos que será poderosa, que hoy Dios tiene una palabra específica para nuestras vidas. Así que rápidamente aprovecha estos segundos para poder compartir el link de YouTube para que cada persona que tú sabes que necesita conocer de Dios, necesita una palabra, pueda hoy acceder a esta palabra. Así que también si hay personas que se están conectando por primera vez, si alguien te compartió este link, te damos la bienvenida. Quiero decirte que Dios tiene un propósito en haber permitido que conectaras hoy con nosotros. Así que no te vayas a mover, Dios va a hablar. ¿Y qué tal si todos empezamos este tiempo haciendo que el Espíritu Santo venga a nuestra casa? Si estás ahí con tu familia, con tus hijos, tu esposo, tu esposa, o si tal vez estás solo en tu cuarto, donde sea que estés, ahí está Dios. Así que pon tu mano en tu corazón y vamos a hacer una breve oración para comenzar este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos permites estar en tu presencia, que nos permites escuchar tu palabra y que nos das, Señor, el acceso por medio de tu Hijo Jesús para poder adorarte y bendecir tu nombre. Pido, Señor, que visites cada casa, que visites cada familia, Señor, que está hoy conectada, para que puedan entender tu palabra, guardar tu palabra y poner por obra cada mensaje que hoy escuchemos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bienvenidos. Esto es MCI en Ciudad Bolívar. Recuerda que hoy Dios tiene una palabra sobrenatural para tu vida. Si te estás conectando tal vez por primera vez, no te vayas porque hoy Dios está en tu casa y Él va a hablar específicamente a la necesidad que tienes. Y en esta mañana tengo conmigo unos invitados muy especiales y vamos a hacer una pequeña actividad. Ellos son líderes de la iglesia, son personas que están durante hace mucho tiempo siendo y formándose en el liderazgo de nuestra iglesia. Así que quiero que los recibamos. Si tú quieres, puedes ahí en el chat poner una manito que sea un aplauso y vamos a recibir a Eduardo Orozco y su esposa. Y también está conmigo Cristian y Marfori Cruz. Entonces, pueden encender sus cámaras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Eduardito, hola. ¿Cómo es el nombre de tu esposa? Cuéntame. ¿Cómo dices? ¿Cómo es el nombre de tu esposa? Ingrid Joana. Ingrid, hola Ingrid, bienvenida, bienvenidos a ustedes. Les damos un fuerte abrazo virtual. Estamos en este momento, vamos a hacer una pequeña actividad. Bueno, como ya les contaba anteriormente, la actividad se trata de que ustedes van a tener que responder algunas preguntas acerca de conocimientos generales de la Biblia, ¿listo? Entonces tienen que estar súper pendientes. La manera como deben responder es levantando la mano. El primero que levante la mano, que dé la opción de levantar la mano, tiene la palabra para responder la pregunta. Gana el que diga 5 respuestas acertadas de 4. 5 de 4, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Están listos? ¿Estás listo? ¿Lista, Marfori? ¿Cristian? Sí, sí. Bueno, ¿sí estudiaron? Algo. Bueno, Eduardito, entonces, ¿estás preparado, Ingrid? Preparado. Listo. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El primero que levante la mano. Ok, muy bien. Eduardo e Ingrid, ¿cuántos? 39 libros. 39 libros. 39 libros. Muy bien. Muy bien. Primera pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los libros de los evangelios? Primero que levante la mano. ¿Cuáles son los libros de los evangelios?
Mateo, Marcos, Ok. Lucas, Juan. ¿Cómo, Mateo, Eduardito? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¡Wow! Muy bien. Bueno, Chris y Marjorie, ahí todos bajen su mano otra vez. Bajen la manito. Vamos con la siguiente pregunta. Pueden bajar la mano, Cristian. Eso, muy bien. ¿En qué libro de la Biblia aparece el profeta Elías? ¿En qué libro? A ver, Marjorie. Giselle aparece en el libro de Samuel. No, Primera de Samuel. no, el profeta Elías. A ver, ¿en qué libro aparece Eduardo e Ingrid? Espera. Ahí levantaste la mano, yo creí que sabías. Ok. Es que está, el profeta Elías está en el libro, en el libro de, espérame. No, paso. No Bueno, recuerdo. siguiente pregunta. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Pentateuco. Bueno, el primero fue Eduardito. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Uy, están súper pilos. Bueno, a ver, bajen la mano, por favor. Espérame, bajo la mano un momento. Bueno, esta siguiente pregunta, creo que ustedes van 4 o 3. 3. Van 3 Tres. bien, listo. Seguimos. La siguiente pregunta es de rapidez. ¿Listo? Es de quién levanta la mano más rápido porque es muy fácil. ¿Cómo se llamaba la mamá de Caín? Eva. Bueno, ok, Eduardito, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿por qué no aparece? Eva. Responder a nosotros. Bueno, ¿cómo era? Eva. Muy bien, Eva. Bueno, vamos 4 sobre 0. Bueno, vamos con la última. ¿Listo? Dice, ¿a qué se dedicaba Samuel? Mole, ¿Cómo? ¿la contesto? ¿Levanté primero yo? Sí, dale. Samuel era profeta. Bueno, muy bien. Bueno, un aplauso ahí para ellos que están súper pilos. Pero bueno, quisiera hacerles unas preguntas porque, bueno, hay gente que de pronto no los conoce. Quiero decirles, ellos son líderes, como ya les había comentado, y cada uno de ellos tiene un gran testimonio en sus vidas. Y me gustaría de pronto que pudieran conocer un poco más a Cristian y a Marjorie. Y hay una pregunta muy especial para ustedes en este día. ¿Cuál fue ese momento en el que ustedes tuvieron que pasar por alguna prueba o alguna situación que al principio fue difícil, pero luego que vencieron esta circunstancia, obtuvieron una recompensa, obtuvieron una bendición? A ver, Cristian y Marjorie, cuéntenos. Bueno, Giselle, bueno, la prueba que nosotros pasamos fue la división de nuestro hogar, el que cada uno cogiera como por rumbos diferentes, el ya como querernos separar, Wow. pero tuvimos la oportunidad de conocer de nuestro Señor Jesús, de entregarle la vida a Él y ser fieles a Él, ser fiel a la iglesia, ser fiel a los diezmos, a las ofrendas, y el Señor nos ha bendecido enormemente, entregando primero que todo nuestras vidas a Él, y Él ha hecho de este servicio que hemos tenido una bendición para nuestra casa, porque ha sido la restauración de nuestro hogar, la restauración de la vida con nuestros hijos, de la relación con nuestros hijos, y la bendición económicamente también. El Señor nos ha bendecido muy grandemente desde que estamos sirviéndole a Él y desde que decidimos recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Qué tremendo, bueno, me alegra mucho. Cris y Marjorie, los bendecimos. Bueno, Eduardo e Ingrid, sé que también a veces hay momentos, hay batallas que nosotros libramos, que de pronto Dios las usa para formar en nosotros algo.
para cambiarnos. ¿Cuál fue ese momento, digamos, que partió sus vidas en un antes y un después y los llevó a esa transformación? Bueno, digamos que algo muy similar a lo que ha venido, o que pasó con Marjorie. Nuestro hogar estaba completamente destruido y llegó, llegó un ángel enviado de la Misión Carismática Internacional en su momento. Estábamos esta persona pertenecía a un grupo ministerio que se llamaba en su momento Parejas, y él se interesó bastante en nuestra situación. Nuestro hogar era un conflicto, peleas, personalmente era muy desordenado, y doy gracias a Dios por que esa persona se interesó tanto en nosotros que nos llevó a un proceso, y doy gracias a Dios que los dos entramos en el mismo sentir. O sea, los dos queríamos salvar nuestro hogar y los dos llegamos al tiempo a la iglesia, fuimos a los encuentros, y a partir de ahí fue una gran bendición, porque pues mi esposa pues comenta, por ejemplo, lo de la casa. Comenta, comenta las bendiciones que hemos recibido a través de los días de ofrenda. Comenta, por favor. Hola, Gis. Hola. Sí, pues lo que comenta mi esposito, sí, pues fue una prueba difícil la que pasamos, pero pues, gracias a Dios pudimos Dios salvó nuestro hogar. Y sí, vinieron bendiciones, nuestro apartamento, los sueños como un día los colocamos, los escribimos en el sobrecito del diezmo. Así Dios cumplió nuestros sueños y ha sido una gran bendición el haber llegado a la Misión Carismática Internacional. Muy bien, qué bendición, wow. Es bueno escuchar testimonios porque aumentan nuestra fe. Nos hacen pensar en que el milagro puede suceder si tan solo creemos que tenemos un Dios poderoso para salvarnos, para restaurarnos. Así que bueno, quiero invitar a todos los que en esta mañana están conectados para que dispongan su corazón en esta mañana y puedan oír la voz de Dios. Pero antes vamos a hacer una pequeña revancha, ¿les parece? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer revancha, mujer contra mujer. ¿Listo? Vamos a poner a prueba estas mujeres llenas de sabiduría. Y solo vamos a hacer 2 de 3. La que gane o la que responda 2 bien. ¿Listo? ¿Están preparadas, Marjorie? Yo voy Preparada, Giselle. Ingrid, bueno, con toda. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál era el trabajo de los levitas? ¿A qué se dedicaban los levitas? La tribu. Los levitas eran sacerdotes de la tribu de Leví. Ok, ¿y cuál era su trabajo? Ay, no me acuerdo. A ver, No, eran los sacerdotes de la tribu, pero no. los levitas se dedicaban a cuidar las cosas del templo de Dios, a ministrar en la casa del templo de Dios. ¿Listo? Bueno, siguiente. ¿En qué libro aparece? Bueno, bajen su manito. ¿En qué libro aparece la historia del rey David? ¿Salmos? No, Marfo. En Samuel. Muy bien. 1-0. Siguiente. ¿Cómo se llamaba, bajen su mano, el primer gentil al que le predicó Pedro? Lo hemos escuchado harto en las células. Muy bien, a ver, Ingrid. Levanta la mano, pero ni idea, ¿cómo así? Hay una pista, lo hemos escuchado mucho cuando hablamos de células. Cornelio. Muy bien, 1-1. Está reñido. Listo. ¿Quién Espera. esta es la definitiva. ¿Quién trató de matar a David para que no fuera rey? Goliat.
No. No, para Esaú. ¿Quién trató? ¿Quién persiguió a David? Espérame que No, sí no. me confundí. No. Perdón. A ver, Marjorie. ¿Quién trató de matar a David? Fue Elías. No. Ay, no. A ver, Ingrid. Saúl. Muy bien, Saúl. Saúl, pues Saúl. Ay, no me asuste, Dios mío. Bueno, Pues Saúl, sí me equivoqué. hágame el favor. Saúl. Bueno, hermanos, les bendecimos. Muchas gracias por estar conectados aquí hoy con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado ahí, a tu familiar? Dile, el amor de Dios es suficiente. Él nos ama y Él cuida de nosotros. El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, nunca deja de ser, nunca deja de ser. El amor es paciente, el amor no es orgulloso, no guarda rencor, no guarda rencor. Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy. Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy. Es tu amor. Es tu amor. El amor jamás se apaga, todo lo cree, todo lo espera, por siempre vivirá, por siempre vivirá. Aunque pase por duras pruebas, mi fuerza está en tus promesas, tú nunca me fallarás. Tú nunca me fallarás. Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy. Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy. Es tu amor. Es tu amor. Con sus palmas, ahora levante sus brazos al cielo y adore a nuestro Rey. Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor que me alcanzó. Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor que me alcanzó. Es tu amor. Es tu Muy buenos días, queridos hermanos. Un domingo más que he deseado volvernos a encontrar y les saludamos especialmente aquí de Misión Carismática Internacional Ciudad Bolívar. Hoy vamos a aprender de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel capítulo 7 y vamos a leer el verso 1
Y vamos a saltar algunos versos, yo te voy a decir cuáles. Y comienza así. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y el verso 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura como 6 codos y un palmo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si no pudiere más que él, o si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nuestros sirvientes. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a orar. Amado Señor, te presentamos este mensaje delante de ti y pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos vivir este mensaje, que podamos encontrar la riqueza que tú nos quieres dar y podamos, Señor, entender cuál es el propósito, Señor, y la voluntad que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quiero enseñarles de las batallas que recompensan a las batallas que transforman. Este libro de 1 Samuel nos enseña el día en que David enfrentó al gigante. Pero hoy no hablaré de la valentía y el coraje de David, no hablaré de los gritos del gigante durante 40 años hostigando al pueblo de Dios, no hablaré de la cota de malla de acero que recubría todo el cuerpo de aquel escudero, tampoco hablaré de lo bocón y despreciable que era este gigante, el enemigo, y la victoria que Dios le da a David. Tampoco hablaré, porque hay muchas enseñanzas muy buenas acerca de esto. Déjeme hoy centrarme en el botín y la transformación de David. Déjeme centrarme de lo que pasó después de esta batalla. Si en realidad esta batalla terminó cuando derribó al gigante o no. Según la historia, la pregunta es si en realidad nosotros escogemos las batallas o es Dios quien escoge las batallas por nosotros. La respuesta es las dos. Y hoy vamos a aprender dos aspectos. Por eso la enseñanza se llama de las batallas que recompensan a las batallas que transforman. En primer lugar, David escogió la batalla de enfrentarse al gigante. Pero esta no fue la primera batalla. Siempre nos centramos en que David peleó contra el gigante y todo fue color de rosa. Pero se nos olvida que después de esta batalla hubo una gran batalla que tuvo David que librar. En primer lugar, cuando nosotros escogemos las batallas. Y aquí David escogió esta batalla. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, de un hombre llamado Sun Tzu. No es un té, es un hombre que existió y que escribió un libro acerca de esto. Entonces él habla acerca del arte de la guerra. Decía que tenemos que escoger muy bien nuestras batallas, porque no las podemos librar todas. Y hay batallas que valen la pena y hay batallas que son inútiles. Y las batallas que sabemos que es mejor no meternos, es mejor no pelearlas. Escoge tus batallas, dice este libro, y eso sí, aquellas que decidas lucharlas, lúchalas hasta el final, dándolo todo. Pero no pretendas lucharlas todas porque te estrellarás. No es lo mismo coraje que temeridad y no es lo mismo miedo que prudencia. Y esta es una estrategia muy clara y también la cita John Maxwell.
Y nosotros vemos aquí que no siempre uno tiene que estar peleando todas las batallas, sino que debemos escoger las batallas que debemos pelear. Pero, ¿cuál es la batalla que debemos pelear? Porque aquí nos está diciendo que escojamos las batallas. Pero, ¿cuál es el criterio de la mejor batalla? Te voy a decir. La mejor batalla que tú debes escoger es en la que tú te sientes preparado, número 1, y número 2, la que da mayor recompensa. Y la Biblia habla de la recompensa. Las recompensas son reales. Dios da recompensa. Y aquí encontramos a David en el capítulo 17, en el mismo capítulo que acabamos de leer, pero en el verso 25. Dice así: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David al escucharlos a los que estaban allí junto a él, diciéndoles: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y le quitare el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. O sea que David entró motivado. David entró motivado porque aquí el rey había ofrecido una gran recompensa y él preguntó por la recompensa. Siempre que tú vayas a enfrentar una batalla, pregúntate: ¿esta batalla tendrá una recompensa? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena pelear con mi hermano? ¿Valdrá la pena pelear con mi esposa? ¿Valdrá la pena pelear por quién tuvo la mejor idea o quién fue el mejor o quién dijo esto o por algún crédito de algo? ¿Valdrá la pena? La pregunta es: ¿dará alguna retribución? ¿Nos dará alguna recompensa? Y esa fue la pregunta que hizo David. ¿Qué le darán? ¿Qué le harán al hombre que destruya a este gigante? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que enfrente los escuadrones del Dios viviente? O sea, tenía muchas motivaciones. Ahora yo sé que tú tienes gigantes que enfrentar. Pregunta: ¿cuál es la recompensa en el gigante de la incredulidad? Si tú peleas esa batalla de la incredulidad y peleas con fe, con toda seguridad que la recompensa va a venir pronto. Eso es lo que dice la palabra, que la recompensa no se tardará porque el Señor viene adelante con su galardón. Y la palabra dice que el Señor ama a los que le buscan y le hallan los que temprano. Le aman a los que le buscan y también a los que temprano le buscan. Entonces nosotros debemos entender que la fe es una batalla, pero que la debemos ganar, que la debemos conquistar. ¿Por qué? Porque tiene un galardón, porque tiene una recompensa. Ahora, en segundo lugar, hay batallas, por ejemplo, la santidad. Tú tienes que pelear una batalla de la santidad, y ese es un gigante, el gigante de lo moralmente correcto o incorrecto, el gigante de aprovecha esta oportunidad, el gigante de este es tu momento, el gigante de no pasa nada, estás solo, están solos, pueden hacerlo, nadie te está viendo. Ese es el gigante de la falta de integridad que nos hace, que a veces te hace sentir, bueno, este es tu momento de prosperar, nadie te está viendo y estás en una lucha con la santidad. Pero tú puedes derribar ese gigante, porque la palabra del Señor dice que al final de esa batalla el Señor le dará la corona de honra. Eso es lo que dice Santiago. Todo hombre que soporta la prueba podrá ser recompensado y le será puesta una corona. Pero también dice la palabra que hay otra recompensa, es de dar prioridad y servir a Dios. Y yo sé que hay personas que les cuesta servirle al Señor y para ellos es un gigante, pero yo ¿cómo puedo dejar de trabajar y servirle al Señor? ¿Cómo puedo escoger yo el tiempo para escoger a Dios si yo todos los días tengo mucho trabajo? Pues déjame decirte, con 1 hora, 2 horas semanales que tú le dediques al Señor con todo tu corazón, al 100%, tú vas a ver la recompensa. Si tú abres tu casa para una célula, si tú abres un grupo de oración, te das cuenta que servirle a Dios en todo lo que tú puedas va a traer mucha recompensa. El Señor Jesús, ¿qué dijo a sus discípulos?
les dijo: de cierto os digo, que cualquiera que deja padres, madres, hijos, hermanos, tierras, heredades por causa de mí y de mi evangelio, les digo que no dejarán de heredar el 100% de lo que han dejado en esta tierra y en el siglo venidero. ¡Qué gran recompensa! Todo lo que tú haces para Dios tendrá una gran recompensa en esta tierra y también la tendrá en el cielo. Ahora, ser generoso en la casa de Dios, cuando tú eres generoso para las cosas del Señor, eso también trae recompensa. El Señor dice: traed los diezmos y ponerlos en el alfolí, ¿sí? Y haya alimento en mi casa. Entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y por último, ayudar a los necesitados. Jesús dijo: venid benditos de mi Padre. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve frío, me abrigaste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo, me visitaste. Y ellos me dirán: ¿por qué nosotros no hemos hecho esto contigo? Y Él dirá: si lo han hecho a todas estas personas, lo han hecho conmigo, así que tienen su recompensa. ¡Qué tremendo! Todas las cosas que tú haces para Dios tienen una recompensa, pero no pierdas de tu mente esto. Son batallas que tú escoges. Tú escoges la batalla de la fe. Tú escoges la batalla de la santidad. Tú dices: voy a ser santo. Tú dices: voy a perseverar. Eso es otra batalla, perseverar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y pedid así todo lo que queráis y os será dado. Es una recompensa por perseverar. Y es un gigante, sí, pero tú lo puedes enfrentar y lo puedes vencer, ¿verdad? Pero esta es una batalla que tú escoges. No pierdas de vista esto. Es una batalla que tú escoges. Tú escoges si peleas la batalla de la fe. Tú escoges si peleas la batalla de la santidad. Tú escoges si peleas la batalla de la perseverancia o de la prioridad de servirle a Dios o de la generosidad para la casa de Dios. Cuando tú libras esa batalla, te das cuenta que darle al Señor siempre traerá su gran recompensa. La batalla de ayudar al necesitado, todo eso te dará una gran recompensa. Y David estaba grandemente motivado. Nadie desafiaría al pueblo de Dios, dijo David. ¿Quién puede desafiar al pueblo de Dios? Y mucho menos un filisteo como esto. Es el nombre del Señor el que voy a engrandecer. Cuando tú vences una batalla de la fe, cuando tú vences la batalla de la santidad, de la perseverancia, de darle prioridad y servir al Señor, cuando tú vences esa batalla, tú dices: voy a engrandecer el nombre del Señor con esto, ¿cierto? No era posible permitir que el pueblo de Dios terminara siendo siervo de los filisteos. Recuerde que el filisteo dijo: al que nosotros venciere, el que nosotros venciéremos, ese se volverá nuestro siervo. ¿Y qué dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6? Dice que el que sirve al pecado se hace esclavo del pecado. El que es vencido por el pecado se hace esclavo del pecado. Así que el filisteo representa esa sombra de lo incorrecto, de la incredulidad, de la inmoralidad, de la no perseverancia, de botar la toalla, de rendirte, de entregar las llaves, como tú lo llames, de no darle prioridad a Dios, de estar corriendo detrás del trabajo, de no querer ser generoso, la tacañería, ayudar a los necesitados, todas esas batallas. Cuando tú ves esos gigantes, dice: los voy a enfrentar en el nombre de Jesús, como David enfrentó a ese gigante diciendo: yo te voy a derrotar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo único que sabrás es que es un gigante grande, pero que tú lo vencerás. Ahora, también David se encontraba en su mejor momento espiritual, así que tal vez cuando tú peleas estas batallas, tú te encuentras en el mejor momento espiritual. Pero recuerda, David preguntó por la recompensa. ¿Qué le darán al que venza a este gigante? Amén. Y ahí están las batallas que nosotros escogemos y vencemos y ganamos y recibimos la recompensa. Pero ahí no termina todo, querido hermano. La frase que el pueblo dio fue la frase que enojó a Saúl, porque esa frase dijeron cuando David derrotó al gigante, todos llevaban en hombros a David diciendo: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Saúl mató a 1000, David a 10,000. Entonces Saúl dijo: ¿cómo así que le dan 10,000 a David y a mí me dan 1000? Y desde ahí le entró un espíritu de amargura, de odio y de resentimiento.
Y David, dice la Biblia, que se comportaba prudentemente en la casa porque, recuerde, David estaba para esa época tocando el arpa para que Saúl no se enloqueciera, porque él tenía un demonio adentro que lo desesperaba y lo sacaba de contexto. Así que David lo apaciguaba con la música. Pero dice la Biblia que a partir de ese día David se comportó prudentemente. O sea, hay batallas que tú no escoges. Y esta es la segunda. La primera batalla que tú vences, que es la batalla que te da recompensas, esa la vences cuando estás en tu mejor momento espiritual, cuando estás en tu mejor momento de fe, cuando estás en tu mejor momento de santidad. Tú vences esas batallas. Y esas batallas las escoges tú. Pero hay otras que tú no escoges, pero te toca pelearlas. Y son las batallas que Dios te da, que tú no escoges, que tú no eres el que dices, no, con una onda, Señor, no con esto o con lo otro, yo la peleo así, yo lo hago así. Este será como uno de los lobos o de los osos que yo enfrentaba contra mis ovejas. Este gigante es igual. Así que tal vez tú dirás, bueno, esta batalla yo la venzo, ya he tenido muchos parecidos, así que yo ya sé cómo es, ayuno, oración, y ya te sientes que tienes la fuerza para hacerlo, ¿verdad? Pero para David todo le cambió el panorama con ese cuentico de Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Toda la historia le cambió, porque David, aunque quería comportarse, dice la Biblia, prudentemente, la guerra lo persiguió. Esta batalla lo persiguió. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no escoges la batalla? ¿Qué pasa cuando no eres tú el que escoges las peleas? Entonces, Sun Tzu dice, escoge tus batallas. Aquí te toca pelear esta. Tú no la escoges. A ti te llega. Y te llega estas batallas. Esta es la batalla que te va a transformar. No es la batalla que te va a recompensar. Es la batalla que te va a transformar. Y te voy a preguntar algo. ¿Qué es mejor? ¿Ser recompensado o ser transformado? Te hago esta pregunta. ¿Qué es mejor para ti? ¿Ser recompensado o ser transformado? Yo he peleado esta segunda fase de las batallas. Y yo siempre he escogido ser transformado que ser recompensado. Porque las recompensas en este mundo se acaban. Pero cuando tú eres transformado, tú estás listo para cualquier cosa. Y David necesitaba estar listo para reinar. Y apenas había derribado a un gigante, pero su carácter todavía necesitaba ser formado. No podía ser rey todavía. No estabas listo para ser rey. Recibió recompensas, todo, pero no estaba listo para ser rey. Posiblemente tú has vencido gigantes. Y Dios te ha dado recompensas, Dios te ha dado la prosperidad, o Dios te ha dado ciertas cosas que te han recompensado. Pero ahora viene una segunda batalla que tal vez perturba tu mente porque tú no la escogiste. Te llegó. Son las batallas que tú no escoges. En esta batalla tú vas a ser transformado. Posiblemente te han llegado esta segunda fase de batallas para las cuales tú no estabas preparado ni tampoco sabías que esto iba a pasar. Si David hubiera sabido que esta segunda fase le fuera a llegar después de matar al gigante, posiblemente lo duda. Pero él escogió la primera batalla sin pensar que iba a venir una segunda que él no iba a escoger. Espero estarme haciendo entender. Ahora dice, vamos a ver cuáles son las batallas que tú no escoges. Porque usted me dirá, pastor, pero ¿cuáles son las batallas que yo no escogí? O seguramente tú estás diciendo, sí, pastor, yo sé cuáles son las batallas que yo no escogí. Una enfermedad repentina, un asalto, una infidelidad, o posiblemente una noticia trágica, o encontrarse en peligro en algún momento, o tal vez un embargo, o una persecución financiera. Posiblemente estás enfrentando cosas tremendas, pero yo te digo, en estas batallas que tú no escogiste, vas a ser transformado. En estas batallas que tú no fuiste el que las escogió, vas a ser transformado grandemente, en gran manera. David tuvo que esconderse. David fue perseguido por el mismo que lo recompensó, Saúl. Y ahora él era la recompensa, porque la cabeza de él ahora tenía un precio. Era atacado por ladrones y merodeadores. Su familia era perseguida.
y vivían en peligros. Tuvo que separarse de su familia, mandarlos para Jerusalén, en quedarse en Belén, luego ir a diferentes lugares que tienen un trasfondo espiritual, pero no lo alcanzo a dar hoy. Y tuvo que pelear, y tuvo que ver situaciones difíciles, y tuvo que vivir, por ejemplo, el respeto a la autoridad, a pesar de que Saúl no era una autoridad correcta y lo estaba persiguiendo. Él respetaba esa autoridad. ¡Qué hermoso! Porque David sabía quién era su enemigo, pero sabía que su enemigo había sido el ungido de Dios. Y él respetó a ese ungido de Dios, nunca quiso tocarlo. Y dijo, prohibido a todo mi pueblo y mi ejército tocar al ungido de Dios. ¿Sabes? Esto solamente denota que esa persona estaba creciendo en medio de la guerra. Posiblemente en esta situación, en esta pelea que tú no escogiste, estás creciendo más. Y la recompensa es lo de menos. Ahora tú dices, he crecido, que es lo más importante. Ahora reconozco las autoridades espirituales. El que reconoce las autoridades espirituales está listo para gobernar. También a veces queremos negociar las batallas, ¿cierto? Y en algún momento David se encontró con Saúl, hizo un acuerdo, hizo un pacto, pero no podemos hacer pactos con alguien que ya está fuera del propósito de Dios. Podemos ver también que David le da la victoria al Señor. Nunca dijo, yo soy el que va a pelear y el que va a ganar. Aquí le dio la victoria al Señor. Y la mayoría de las veces el enemigo se destruye a sí mismo. David prácticamente no tuvo que levantar una espada contra Saúl. Saúl fue destruido por los filisteos. En una pelea contra los filisteos llegaron. Fue Dios mismo el que se encargó. Así que, hermano, en esta batalla, Dios es el que se va a encargar de tu enemigo. Tú no tienes que pelear. Eso es lo que dice la palabra cuando Josafat fue a enfrentar un ejército en mayor proporción que él y con mayores armas. Le dijo, Señor, ¿qué haré? El Señor le dijo, no habrá para quien peleéis. No habrá. Yo me voy a encargar. Ustedes alábenme y adórenme y yo hago el resto. Así que el Señor te está diciendo hoy, esta es la batalla que te va a transformar. David amó a sus enemigos. Eso es lo que dice la palabra en 2 Samuel 1. Él amó a sus enemigos, amó a su enemigo Saúl. Lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, ama a tu enemigo. Ya David lo había vivido, fue el único que era conforme al corazón de Dios, recuerde. También David hizo un pacto con Dios, 2 Samuel capítulo 7. Él hizo un pacto con Dios. En tercer lugar, preparó lo necesario para construir la casa para el Señor. Mira, en medio de una persecución, tan pronto él fue, en primer lugar fue proclamado rey, pero no era rey. Y en segundo lugar fue puesto como rey, ahí ya fue rey. Y cuando fue rey, preparó casa para Dios. Y en cuarto lugar, extendió sus dominios, o sea, transmitió este mensaje a otros de sus ejércitos y se volvió fuerte. Eso es lo que dice la palabra. Y luego dice, conformó un gran ejército, también lo enseña la palabra, pero tuvo un acto de misericordia hacia la casa de uno de sus enemigos, algo que nadie había hecho, era inédito hasta ese día. David mandó llamar a alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia con él. Eso tú no lo harías si hubieras vencido a un gigante y hubieras recibido recompensa. Eso solo lo haces cuando tu corazón ha sido cambiado en la guerra que tú no podías pelear, en la guerra que tú no habías escogido. Ahí en esa guerra tu corazón cambia. Y él empezó a tener compasión y Mefiboset fue bendecido. Y allí él le dijo a Mefiboset, te entregaré y te devolveré todo lo que perdiste. Y hoy también quiero que tú sepas que el Señor está peleando por ti. Pero Jesús escogió una batalla. Una batalla en la que no tenía el propósito de un galardón, pero lo obtuvo. No tenía el propósito de buscar un nombre, pero le fue dado. Solo pensó en nosotros. Él peleó la batalla y su única motivación eras tú. No importa lo que hayas vivido, donde hayas estado, lo que estés experimentando. Jesús escogió una batalla en la que aparentemente él perdería. Pero la Biblia dice que el amor lo resucitó. La Biblia dice que el espíritu que operaba en Jesús lo levantó de entre los muertos. Así que él fue obediente. Él se hizo hombre. Participó de carne y de sangre para destruir por medio de la carne y de la sangre a aquel que tenía el imperio
de la muerte, y esto es al diablo. Así que la muerte de Jesús aparentemente fue una victoria para el diablo, pero cuando el diablo se dio cuenta lo que decía la ley, maldito el que es colgado de un madero, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se dio cuenta que la muerte de Jesús se convirtió en la destrucción de los propósitos de las tinieblas. Así que hoy tú puedes decir que tienes a Jesús que murió por ti en una cruz y renunció a su gloria para venir a salvarte. Pero algo que es interesante, y Jesús no esperaba, y es que la Biblia dice que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Escúchame bien, le fue dado. Aquí está hablando de un tiempo específico. Está hablando de un momento específico. ¿Cuál? El día en que Él murió y resucitó. El día en que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese día fue exaltado y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Pero aún así, ese nombre que se nombra no era para Él, era para ti. Porque cuando tú tienes ese nombre que se nombra, ese nombre que se nombra y abre todas las puertas, ese nombre con el cual tú tienes siempre la victoria en todas las batallas, es la credencial para todo cristiano. Tú puedes decir, yo le digo al diablo que se vaya de mi vida, no va a pasar nada. Pero si tú le dices en el nombre de Jesús, ese nombre es sobre todo nombre y es tu credencial como cristiano. Así que hoy cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, gracias te doy por las batallas que me has recompensado. Gracias, Señor, porque he peleado la batalla de la fe, de la santidad, de la perseverancia, de dar prioridad al servir a Dios, de ser generoso a la casa del Señor y de ayudar a los necesitados. Y posiblemente he ganado esa batalla. Y tal vez si tú no la has ganado, dile, Señor, a partir de hoy determino pelear esta batalla de la fe. Pero yo escojo esta batalla. Pero también las batallas que yo no he escogido. Esta situación en la que tú te encuentras, dile, Señor, me encuentro en una situación que yo no escogí. Me encuentro en una situación adversa. Tal vez eres parte de una familia que tal vez es disfuncional. Eso tú no lo escogiste. Esa batalla tú no la escogiste. Pero Dios la escogió para cambiarte. Así que dile, Señor, gracias porque no lo había visto así. Ahora puedo ver que tú quieres transformar mi vida, Señor, a través de lo que estoy viviendo. A través de esta batalla que yo no escogí, tú me estás transformando. Gracias, Señor, por llevarme a todos estos lugares donde he crecido. A partir de hoy, Señor, creo que voy a tener mucho más amor aún por mis enemigos. Voy a ser capaz de perdonarlo. Voy a dejar que la pelea sea tuya y no mía. Señor, en tu nombre, yo sé que voy a preparar lo necesario para construir la casa del Señor y voy a comprometerme más con tu casa. Señor, voy a partir de hoy, Señor, a conformar un ejército. ¿Cuál es mi ejército? Mi familia. A partir de hoy mi familia será el ejército que yo levantaré y entrenaré para que viva en tu presencia. También, Señor, viviré en un acto de misericordia todos los días. Haré un acto de misericordia para los que la necesitan. Porque mi corazón ha cambiado en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Cuando alguien te pida que ores, ora por él. Cuando alguien te pida una ayuda, en cuanto esté en tus manos hacerla, ayuda a los demás, porque tu corazón ha cambiado en las batallas que no escogiste. Y dile, Señor Jesús, gracias, porque ahora tengo el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y sobre ese nombre toda rodilla se doblará cuando se nombre este nombre. Y el nombre de Jesús tiene poder, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias te damos, Señor, porque todas tus promesas en ti son sí y en ti amén. Gracias te damos. Amén. Buenos días. Bueno, hoy tengo el gran privilegio de poder compartir este mensaje que sé que es de parte de Dios y que sé que a muchos de ustedes va a tocar y van a poder comprender lo que el Señor quiere para sus vidas. Y encontramos en Génesis 22 la palabra, que quiero que por favor puedan abrir sus Biblias allí donde están, y la palabra del Señor dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo:
Abraham, y él le respondió, heme aquí. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y mi hijo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Quiero hacer una pequeña reflexión acerca de este mensaje y cómo a través de esta pequeña historia que Dios nos cuenta, vemos cómo Abraham escucha la voz de Dios, ¿sí? Es obediente a las instrucciones de Dios. Se levanta, va con sus 2 siervos, su muchacho, alistan el asno, la leña, y inicia un camino de 3 días hacia donde Dios le dijo que tenía que ir. Me impacta algo aquí. Son tres días en los cuales Abraham depositó su confianza en Dios, a pesar de que sabía que tenía que ir a sacrificar a su hijo, donde Dios le había dicho. Son 3 días en los cuales tal vez pudo llegar la duda, pudo llegar la angustia o la preocupación. Son 3 días de camino hacia donde tenía que ir, donde iba acompañado de 2 personas. Note que iba con 2 siervos y tal vez esos siervos también se preguntaban en algún momento, bueno, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a hacer un holocausto, pero no vemos el cordero. Tal vez también le decían a Abraham, no sé, generándole de pronto duda acerca de lo que iba a hacer, algún argumento en contra de lo que Dios le dijo a Abraham que tenía que hacer. ¿Y cómo lo comparamos hoy en día? Cuando tal vez tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, Dios te habla, te dice algo que hay que hacer, pero pasan varios días en los cuales también pueden llegar los argumentos a tu vida. Tal vez tú dispones ese diezmo, esa ofrenda, ese pacto que quieres dar al Señor, pero de ahí a depositarlo al alfolí, tal vez pasan algunos días en donde puedes escuchar muchas voces que te quieren decir, no hagas esto, porque lo vas a hacer, algún argumento contrario. Pero debemos hacer lo que Abraham hizo, que fue tener una fe y una actitud de obediencia frente a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Me impacta mucho eso. Abraham se dirige entonces al monte. Dice en el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. En este momento pues es lo que ocurre, el momento exacto en donde Abraham es probado, su fe es probada. Está preparando el holocausto, está preparando todo, la leña, y el hijo le pregunta dónde está el cordero. Pero Abraham en su fe, en su convicción, creyendo que lo que Dios hace para nuestras vidas, todo obra para bien, y le contesta, Dios proveerá. Noten esa actitud de confianza plena en la palabra de Dios, en las instrucciones de Dios. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Muchas veces cuando tenemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestro pacto, ¿sí? Creemos que no va a ocurrir nada. Tal vez no depositamos esa confianza plena así como Abraham lo hizo. Y yo quiero decirles algo. Cuando Dios pide, cuando Dios pide a través de su palabra algo, y ya sea si estás luchando en esa parte financiera y has estado batallando con eso, con ese diezmo, con esa ofrenda, tal vez has propuesto en tu corazón un pacto, pero han pasado los días y has escuchado las voces contrarias de lo que hay que hacer, Dios siempre va a proveer para que a través de esa ofrenda, de ese diezmo, lo alabemos y lo honremos a Él. ¿Cómo es esto?
Cuando Dios pide algo, Dios nos va a dar ese algo para que a través de ese algo podamos bendecirlo a Él. ¿Y cómo lo vemos? Aquí la palabra dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, Dios quiere ver nuestra actitud frente a lo que Él nos pide que le demos. Dios quiere ver nuestra fe a través de lo que nosotros tal vez no tenemos en este momento, pero que Dios lo va a proveer para que a través de esto lo podamos honrar a Él. Para que a través de esa ofrenda con la cual tú llevas tal vez luchando varios días, varios tiempo, puedas honrar el nombre de Jehová. ¿Y cómo funciona? Porque es que Dios siempre nos va a proveer. Dios siempre nos va a dar para que a través de esto lo podamos honrar a Él. Cuando Abraham ya se disponía a sacrificar a su hijo, dice la palabra que desciende el ángel y le dice que no lo haga. Entonces, Abraham dice aquí en el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos para poder bendecir la obra de Dios. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, ¿cómo lo podemos comparar con nuestra vida hoy en día? Muchas veces nosotros batallamos con eso. Muchas veces Dios nos dice que quiere bendecirnos, ¿sí? Que quiere mostrarnos algo diferente en nuestras vidas. Y hablemos de las finanzas. Y Dios se encarga de darnos esa provisión, pero Él también quiere ver esa actitud cuando nosotros recibimos lo que Dios nos da, que a través también de ese dar, nosotros podamos darle a Él. Y es ahí con lo que muchos luchamos, con los que muchas personas luchan, porque tal vez no creen, porque tal vez se niegan y tal vez escuchan voces del mundo. Y hoy en día muchas voces dicen que el diezmo, que la ofrenda, hay argumentos en contra de esto, pero yo les quiero decir algo. Yo he podido experimentar, cuando Dios ha hablado en nuestras vidas, junto con mi esposa, ¿sí? Hemos visto cómo esa obediencia hemos recibido el fruto tiempo después, cuando hemos decidido dar lo que Dios nos ha pedido, cuando hemos decidido ofrendar, cuando hemos decidido bendecir la casa de Dios. Y tal vez en ese mismo camino que Abraham de 3 días, hubieron voces tal vez que nos decían lo contrario. Pero cuando nosotros obedecemos fielmente la voz de Dios, va a haber el tiempo en el que nosotros podamos recibir esa provisión que viene de parte de Dios. Y Dios va a querer siempre lo mejor. Y lo mejor para Él va a ser siempre lo que Él nos provee. Y nosotros tenemos que tener claro cuando Dios nos da, para que a través de esa bendición financiera, una parte también sea para bendecirlo y honrarlo a Él. Yo sé que hay muchos ahí que luchan contra esto. Yo sé que hablar de esto en este tiempo tal vez no es fácil, pero la palabra dice acá, Dios, Jehová, proveerá. Él es el proveedor. Cuando uno sabe que está en el propósito y que uno obedece a lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas, va a ser muy fácil entender este principio que es el de bendecir la obra de Dios, que es el de poder dar. Y siempre Dios va a querer dar lo mejor. Y lo mejor para Él es lo mejor que nosotros podemos dar para Él. Así que quiero invitarlos a que se tome unos segundos y tal vez reflexione allí donde usted está con su familia
y tal vez Dios ya hablaba a sus vidas, ya da una instrucción clara, ¿sí? Y hay unos días en los que ustedes todavía han luchado contra eso, pero déjeme decirle que cuando tenemos una actitud similar a la que tuvo Abraham, ¿sí? Que cerró sus oídos, a alguna voz contraria a la que Dios había hablado, y se determinan a dar lo mejor, ¿sí? Se determinan a bendecirlo y honrarlo, van a sorprenderse de gran manera cómo Dios, a través de esa determinación, va a proveer para que usted pueda bendecir la casa. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Si tiene allí su diezmo, su ofrenda como familia, si aún usted no lo tiene y siente que a través de este mensaje, de esta palabra, Dios hoy habló a su corazón y es el tiempo en el que ya usted se decide bendecir la casa de Dios, déjeme decirle que hoy es el momento en el que se va a romper toda maldición que había en su familia, en sus finanzas, y que va a ver cómo Dios va a proveer. Querido Señor, hoy es el tiempo en el que hemos decidido como familia, como pueblo, en el que queremos bendecirte con lo que tú nos has provisto. Señor, entendemos que con esta palabra tú quieres ver en nuestras vidas una obediencia y una actitud correcta frente a lo que es bendecirte con lo que tú nos has dado. Señor, hoy también oro por aquellos que tal vez no han sido obedientes a este principio, pero que a través de esta palabra han entendido que hoy es el momento en el que a través de tu palabra has decidido bendecirlos como familia, como personas, como sacerdotes, Señor. Y tal vez ellos no ven ninguna que ofrendar, con qué bendecirte, pero yo sé que así como se cumplió en la vida de Abraham, cuando no había nada a su alrededor para ese holocausto, sino solamente su hijo, hoy también sé, Dios, que tú vas a dar la provisión para que a través de esta provisión pueda venir ese honrarte, ese bendecir a la casa tuya, Señor, a MCI Ciudad Bolívar. Y hoy oro, Dios, para que a través de esta ofrenda y este diezmo que cada familia deposita, pueda venir, Señor, también algo sobrenatural en sus vidas, en sus trabajos. Que cada sueño, Dios, que ellos tienen de querer progresar, de querer abrir negocios, ideas creativas alrededor de sus familias, de sus hijos, puedan ser una realidad. Porque así como sucedió con Abraham, cuando tú le diste ese cordero, Señor, esa provisión, también sé que así va a ocurrir en cada una de estas familias. Te damos gracias hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¡Qué palabra tan poderosa! Hoy aprendimos que las dificultades, las pruebas nos hacen más fuertes, nos hacen ser transformados y también nos llevan a obtener grandes recompensas. Así que guarda esta palabra, atesórala en tu corazón. Quiero invitarte para terminar a que puedas estar pendiente de nuestras redes sociales. No olvides que estamos por iniciar Universidad de la Vida. Si te conectas por primera vez en este link, quiero invitarte a que formes parte de grupos de oración. ¿Qué son los grupos de oración? Son grupos pequeños en donde nos reunimos para orar por las necesidades de cada persona. Y sabemos que Dios responde a la oración de aquellos que le buscan de una manera intensa y con una fe ferviente. Así que haz parte de un grupo Go y también suscríbete en nuestro canal de YouTube. También, si vienes por primera vez, quiero invitarte a que puedas acceder al link que está en la descripción de nuestro video para que puedas poner ahí tus datos, tus necesidades y que podamos orar por ti o llamarte y estar muy pendiente y que podamos ser amigos para que puedas empezar este caminar con Cristo y no lo hagas sola. Bueno, les damos un gran abrazo, les bendecimos y que tengan un feliz día. Dios los bendiga.